Bienvenidos a Tube Radio, la estación de radio dedicada a la cultura pop, transmitiendo desde México a toda Latinoamérica y los países de habla hispana. Estas son las noticias que debes conocer. Muchas gracias por ver mi video y estos son algunos de los temas que vamos a platicar, pero este video está lleno de tanto hype, regreso de grandes franquicias y, por cierto, es el mejor video de este año. Realmente espero que disfrutes de estas noticias. Pero antes de continuar, te pregunto si ya viste los videos que publiqué anteriormente. Si no lo has hecho, entonces utiliza los links que aparecen en pantalla para ver la biografía completa de Broly antes de que fuera canónico en Dragon Ball Super Broly, y también un análisis que hice sobre el tráiler de Spider-Man Far From Home. Dicho esto, comencemos con las noticias. Voy a tratar de controlarme mientras te comparto esta noticia, porque realmente me emociona. Habrá una nueva película de los cazafantasmas y será dirigida por Jason Reitman. Si el nombre te parece familiar es porque su padre, Ivan Reitman, dirigió las dos primeras películas de los Ghostbusters. Lo mejor de todo es que esta entrega va a dar continuación a la trama original de las dos primeras cintas y no tendrá ninguna conexión con el remake del 2016. Además, Reitman aseguró que este nuevo capítulo en la franquicia no es un reboot ni un inicio nuevo de la saga, porque lo que pasó en los años 80 sucedió en los 80 y esta película se va a ambientar en el presente de ese universo original para pasar la antorcha a una nueva generación de cazafantasmas. Y por último comentó que desea que esta película sea un regalo para todos los fans, por eso va a estar llena de sorpresas y nuevos personajes. Y para demostrar que van en serio, publicaron el primer teaser de la película. Por el momento no está claro si los miembros originales regresarán, pero suponemos que sí lo harán. A final de cuentas, esta película es un paso de antorcha, así que necesitamos ver la transición a manos de los verdaderos cazafantasmas. ¿Estás igual de emocionado que yo o te da igual? En breve leo tus comentarios. Por cierto, esta no es la única franquicia que regresa. ¿Recuerdas que anteriormente te dije que Paramount estaba desarrollando una nueva película de las Tortugas Ninja? Pues la producción podría comenzar a finales de este año. El proyecto aún no tiene director ni reparto, pero los productores de la película confirmaron que ya hay fechas marcadas para empezar a filmarla. Tengo que resaltar que Platinum Doom sigue a cargo de la franquicia. Por el momento se desconoce si Michael Bay se va a involucrar en el proyecto, pero esperemos que deje a Andrew Form y a Brad Fuller hacer su trabajo. Ellos produjeron la película de Un lugar en silencio y esta cinta se llevó el premio a la mejor película de horror en los Critics' Choice Awards, mientras que las últimas películas de las tortugas fueron una decepción para la mayoría de los fans, por hacer a un lado el lore de las Tortugas Ninja. Esta semana también se anuncia que la película de Uncharted ya tiene director. Será dirigida por Dan Trachtenberg, quien anteriormente dirigió la película de 10 Cloverfield Lane. Recordemos que esta cinta está siendo desarrollada por Sony y será protagonizada por Tom Holland, quien va a interpretar a un joven Nathan Drake. Tengo entendido que tomará como base el videojuego de Uncharted 3, Drake Deception. Sinceramente no estoy muy familiarizado con este videojuego, pero me gustaría aprender más, así que espero me puedas compartir algo sobre Uncharted en tus comentarios. Por otro lado, se revela el verdadero villano de la película de Detective Pikachu. Si consideras que esto es un spoiler, adelanta el video al minuto que aparece en pantalla. Pero antes de que lo hagas, déjame decirte que en el momento que descubras de quién se trata, te hará la película. Dicho esto, comencemos con el spoiler. El malo de la película va a ser Mewtwo, bueno, el humano que trata de controlarlo. La cinta también va a mostrar el origen de este Pokémon. También se rumora que Warner ya está trabajando en un spin-off de Detective Pikachu. Por el momento el estudio no ha negado ni confirmado el rumor, pero tengo entendido que la información viene de fuentes dentro de Warner. A propósito, muchos de los fans que han podido ver alguna de las proyecciones especiales de Glass han expresado más reacciones positivas que las opiniones de la crítica. Ahora solamente hace falta ver qué va a decir el público en general, pero eso lo vamos a saber muy pronto porque la película se estrena este fin de semana. Por otro lado, el popular juego de baile de Ubisoft, Just Dance, va a tener su propia película, de la mano de Scream Gems. El proyecto será producido por Ubisoft Films and Television y Olive Bridge Entertainment. Por el momento, no hay más detalles. También se anuncia que Christopher McQuarrie va a regresar para dirigir 2 secuelas más de Misión Imposible. Él escribirá y dirigirá las 2 películas de forma consecutiva. La primera secuela se va a estrenar a mediados del 2021 y la segunda en el 2022. Entrando al universo cinematográfico de superhéroes, te comento que aparecieron nuevos detalles de la película de New Gods. Diferentes medios afirman que los personajes protagonistas serán Mr. Miracle y Big Barda. Según el rumor, la película nos va a mostrar el momento en que intentan escapar de Apocalypse. Lo más interesante es que se dice que Warner está tratando de hacerla lo más rápido posible para ganarle al estreno de la película de los Eternals de Marvel. Esta semana hay muchos rumores alrededor de DC Films y algunos de ellos podrían ser ciertos. Para empezar, se dice que el actor Jack O'Connell sigue siendo el favorito para reemplazar a Ben Affleck. También se menciona que el anuncio del nuevo actor que va a interpretar a Batman se dará a conocer entre el mes de mayo y junio. Por otro lado, se menciona que este no será el final de Ben Affleck como Batman,
ya que existe una posibilidad de que pueda coexistir con una versión más joven del personaje. Recordemos que la película de Matt Reeves va a ocurrir mucho antes de lo que hemos visto en el universo extendido de DC. Anteriormente se rumoró que el Pingüino sería el villano de esta película, pero ahora Heroic Hollywood asegura que él no va a ser el único villano, sino que habrá otro más. Desafortunadamente, no hay más detalles. Pero Josh Gad insiste que quiere ser el Pingüino en The Batman. Otra noticia relacionada con Batman es que Zack Snyder reveló que lo iba a matar en la secuela de la Liga de la Justicia. La revelación se originó cuando un usuario de Vero teorizó que Clark y Luis tendrían un bebé al que llamarían Bruce en honor a la muerte de Batman a manos de Darkseid. Entonces Snyder le responde con un emoticon de aplausos, insinuando que ese era su plan, y posteriormente también le dio me gusta a una fotografía de Superman cargando el cuerpo de Batman. Estas cosas se tienen que reflexionar, así que te pregunto si te hubiera gustado ver este plan. Por otro lado, Geeks Worldwide compartió el rumor de que Booster Gold va a tener un pequeño papel en la película de Blue Beetle. Tengo que resaltar que el sitio no dio más detalles. Y tomando en cuenta que la película aún está en desarrollo, esto podría no suceder si es que llega a ser verdad. Y el último rumor sobre DC revela la manera en que regresa Steve Trevor. Sinceramente, creo que este rumor es cierto, así que estaría dando un mega spoiler. Si no te quieres enterar, adelante el video al minuto que aparece en pantalla, pero hazlo ya porque el spoiler ha comenzado. El regreso de Steve Trevor será una resurrección mágica realizada por el personaje que va a interpretar Pablo Pascal. Recordemos que se menciona que será Maxwell Lord, pues según el rumor, Lord está buscando numerosos artefactos mágicos para convertirse en un ser todopoderoso. De esta manera recluta a la arqueóloga Bárbara Ann Minerva para que le ayude a localizar estos artefactos. Pero uno de ellos la maldice y la convierte en Cheetah, y ella buscará venganza. Entonces Lord buscará a la Mujer Maravilla para que lo proteja, y para convencerla, le promete que va a resucitar a Steve Trevor a cambio. Recuerda que todos los rumores que te comparto han sido filtrados anteriormente, vienen de sitios con credibilidad. Sé que muchos quisieran escuchar solamente noticias oficiales, pero tengo que compartir estos rumores para que sepas distinguirlos, porque hay muchos sitios que los comparten como si fueran verdad, y utilizan el clickbait y alimentan las fake news. Y nosotros en Tube Radio estamos en contra de las fake news y mi objetivo es mantenerte siempre bien informado. Dicho esto, continuemos con más noticias. Como te dije anteriormente, esta semana estuvo llena de rumores y filtraciones y Marvel no es la excepción. En los foros de 4chan aparecieron supuestos detalles de la mayoría de las series de Marvel en Disney Plus. Regularmente no te compartiría esto, pero MCU Cosmic asegura que hay detalles que son verdad y ellos han acertado a muchas cosas sobre estas series. Pero no te preocupes porque no hay ningún spoiler en lo que voy a decir, así que puedes escucharlo libremente. Supuestamente la serie de la Bruja Escarlata va a ser un thriller psicológico en el que Wanda Maximoff y Vision van a intentar establecerse en los suburbios, pero las cosas van a cambiar cuando Scarlet Witch intenta darle un alma. También se afirma que Agatha Harkness, una poderosa bruja de los cómics, podría aparecer en el programa. Las filtraciones también señalan que la serie de Falcon y Bucky será un thriller de espías, que se va a vincular estrechamente con los eventos posteriores a Endgame. Supuestamente el par será reclutado por S.H.I.E.L.D. como parte de un nuevo grupo de agentes. Además de esto, se dice que Nick Fury tendrá un papel en la serie, al igual que Sharon Carter. Respecto a la serie de Loki, se menciona que Odín no va a aparecer físicamente, pero que Anthony Hopkins podría proporcionar un cameo vocal. También se dice que existe la posibilidad de que de vez en cuando veamos a un joven Thor, pero que su tiempo en pantalla será muy breve porque la mayoría de la serie va a tratar únicamente sobre Loki. Este reporte va de la mano con el rumor que aseguraba que Tom Hiddleston podría no ser el protagonista de la serie, porque solamente va a narrar las aventuras. En otras noticias breves, se estrenan 2 trailers de Spider-Man Lejos de Casa. Uno lo puedes ver en la página oficial de Marvel Entertainment y el otro en el de Sony. Este es el trailer internacional y es muy diferente al que lanzó Marvel. Los dos manejan diferentes aspectos de la película. Y ya que estamos hablando de Spidey, te comento que la secuela de Spider-Man Un Nuevo Universo va a tener un salto temporal de aproximadamente 2 años. Esto fue confirmado por uno de sus diferentes directores. Por otro lado, se menciona que la película de Black Widow podría ser la primera película de Marvel con una clasificación R, pero la mayoría especula que no va a suceder, porque no hay manera en que Disney haga una película oscura con estos personajes, ya que estarían descartando a todos los niños del mundo. Entrando rápidamente al universo de las series, te comparto que Michelle Yeoh sí va a protagonizar el nuevo spin-off de Star Trek. De esta manera se une a los diferentes proyectos live action y animados del Trekverso. Se anuncia que la serie de Walking Dead va a continuar por una 10ª temporada.
Y 1 millón de fans de Bob Esponja quieren escuchar Sweet Victory en medio del Super Bowl. Si te gustaría ver esto, entonces chécate la campaña de Change.org que busca que la balada Sweet Victory sea tocada en vivo durante el medio tiempo, imitando lo que Bob Esponja y sus amigos hicieron en la caricatura. Y por si te lo preguntabas, en el momento que grabé el video llevaban más de 1 millón de firmas. Y en el mundo gamer, Resident Evil 2 muestra las primeras imágenes de sus minijuegos The Force Survivor y Tofu Survivor. El juego sale a la venta el próximo 25 de enero. Por cierto, ya compré el juego, así que el 25 estaré jugándolo y quiero hacer varios videos, pero quería preguntarte qué te gustaría ver sobre Resident Evil 2. También se anuncia que habrá un juego móvil de Breaking Bad que se va a llamar Criminal Elements. Este será un free to play, es decir, es gratis y se va a ambientar durante la historia principal. Vincent Gilligan ya dijo que será una experiencia genial para los fans de la serie. Por otro lado, Bruce Campbell insiste que habrá un nuevo videojuego de Evil Dead. Y en el manga y anime lo prometido es deuda. Voy a empezar a ver One Piece de principio a fin, sin importar cuántos episodios sean. Y por favor, no me digan cuántos son porque ya sé que son muchísimos. Lo único que quiero saber es si me pueden decir en dónde la puedo ver. Inmediatamente lea esos comentarios, empiezo a ver y empiezo a compartir algunas de mis dudas y las cosas que me gusten de este anime. Por último, quiero mostrarte las cosas que he podido conseguir de tus recomendaciones. Para empezar, me compré todos los tomos que hay sobre Alita Battle Angel para estar preparado para la película. Me interesó el número 1 de Gantz, el número 1 de Ataque a los Titanes, el número 1 de One Punch Man, los volúmenes del 1 al 5, que es lo que ha salido de Los Caballeros del Zodiaco, es el manga original. También Terraformers y obviamente no podía faltar Pokémon. Y dentro de las películas, pues pude conseguir estas 3 películas de Evangelion y bueno, las cosas que hay en Netflix y también que hay en Amazon Prime. Así que pues voy a empezar a ver todo eso. Díganme si hice buena compra o no. Y por último, si esta es tu primera vez en el canal, suscríbete a Tube Radio porque tú eres uno de nosotros, un verdadero fan de todo esto y lo único que hace falta es que nos conozcamos. Así que tú decides, sé un hijo de la radio y recuerda que juntos tenemos el poder y que juntos somos Cultura Pop. Nos vemos el próximo domingo con videos de noticias. Por cierto, si no has visto estos videos nuevos, ¿qué esperas? ¡Hazlo! Bienvenidos a un episodio de Mi mamá me trajo al cine. Vamos a ver una película de J-Lo que se llama Jefa por accidente. Jefa por accidente. Por favor, no le den ideas a mi mamá en los comentarios, porque esta es una idea que ustedes le dieron y yo soy el que tiene que sufrir viendo una película que no quiero ver. Y ahora yo te pregunto, ¿qué esperas de la película? Pues no sé, no espero nada, pues que me divierta. A ver qué tal, pues ya vamos a entrar porque siempre llegamos tarde y ya saben, palomitas. Entonces, en breve, pues te doy mis opiniones. Y bueno, ya salimos de ver la película de Jefa por accidente y aunque me cueste trabajo decirlo y admitirlo, escogiste bien. La verdad, disfruté la película, me reí, tiene algunos chistes muy buenos, nada tontos. La película te saca de onda de repente, te cambia de una trama a otra. Realmente piensas que vienes a ver una película de un tipo y te dan otra película que tiene un mensaje muy bonito. Pero voy a dejar que la dueña de esta sección hable. Así es, a mí me pasó lo mismo. Yo pensé que era una película para distraerme, para reírme, para todo, pero tiene un mensaje muy bueno que ya lo verán ustedes. La vine a ver, no he visto de Jennifer López más que Bailemos y no tanto por ella, la vi por Richard Gere, que me encanta. Sus películas Pretty Woman y la de Hashi me encantan. Por ella vine a verlo, pero me agradó mucho la película por su mensaje. Y realmente es una película que pueden ir a ver con sus papás. La verdad, es una película sobre familiar, exactamente. Entonces, bueno, disfrútenlo. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video, tal vez en una sección de Traje a mi mamá al cine. Sí, y por favor, no le den ideas, no le den ideas. Nos vemos. Muchas gracias por quedarte a nuestra escena después de créditos. Ya ha llegado el momento de invocar a nuestro gran oráculo, la gran bola 8, que ve más allá de lo evidente y que nunca se equivoca. La pregunta de este video tiene que ver con el universo de DC Films. Oh, gran oráculo que ves más allá de lo evidente, Jack O'Connell será el nuevo Batman. Y la respuesta de nuestro oráculo es... sí.
Jack O'Connell será el nuevo Batman. Y recuerda que recuerda que cuando esto sea cierto, lo escuchaste por primera vez en Tube Radio.